Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde los dramas se destapan, los romances se diseccionan y los secretos de la televisión turca se revelan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos en algún momento nos ha tocado la fibra sensible, la desilusión. Esa sensación agridulce, ese pozo amargo que nos deja el amor cuando se desmorona, los sueños cuando se desvanecen como humo, o incluso la inocencia cuando la cruda realidad nos golpea de lleno. ¿Y qué mejor manera de explorar esta emoción universal que a través del prisma de las series turcas, esos relatos que nos han hecho reír a carcajadas, sollozar desconsoladamente y sobre todo, reflexionar profundamente sobre la naturaleza efímera de la felicidad? Hoy vamos a desentrañar las historias de personajes que, al igual que Kerem Bürsin y Hande Erçel, esos nombres que evocan pasión, éxito y ahora melancolía. Han sufrido golpes devastadores, han sido testigos de revelaciones que sacuden los cimientos de su mundo y han sido víctimas de traiciones tan profundas que les han robado la ilusión, esa chispa que ilumina el camino. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de emociones, permítanme recordarles que su apoyo es vital para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus series turcas favoritas. Así que por favor suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros análisis, curiosidades y noticias de última hora, y dejen su valioso like en este vídeo. Cada clic cuenta. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar los secretos de la desilusión en las series turcas. Nuestra primera parada en este viaje a través de la desilusión nos lleva directamente al corazón de Amor Eterno, una serie que, sin duda alguna, marcó un antes y un después en la historia de la televisión turca. Este drama romántico magistralmente protagonizado por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos narra la intensa y desgarradora historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes provenientes de mundos diametralmente opuestos que se enamoran perdidamente desafiando todas las convenciones sociales. Sin embargo, su amor, que parecía invencible, se ve trágicamente truncado por las ambiciones despiadadas de una familia poderosa y un secreto oscuro y turbio que los persigue implacablemente a lo largo de sus vidas, como una sombra constante. Amor Eterno es, en esencia, una oda a la desilusión, una exploración profunda y conmovedora de cómo las circunstancias adversas, la asfixiante presión familiar y una red de mentiras tejida con astucia pueden destruir incluso el amor más puro, sincero y verdadero. Kemal y Nihan, dos almas gemelas destinadas a estar juntas, luchan incansablemente, con uñas y dientes, por aferrarse a su amor y construir un futuro juntos, pero el destino, implacable y cruel, parece estar empecinado en ponerles todas las trabas posibles en su camino. Como espectadores sufrimos con ellos cada obstáculo, cada traición que los hiere profundamente, cada momento en el que la felicidad parece estar al alcance de la mano, a solo un paso, pero se escapa inevitablemente dejando un vacío doloroso. El personaje de Nihan en particular, experimenta una profunda desilusión al verse obligada a casarse con Emir, un hombre al que no ama, para salvar a su hermano de una situación desesperada, sacrificando así su propia felicidad personal en aras del bienestar de su familia. Esta serie nos recuerda con una crudeza impactante que a veces, por mucho que nos duela admitirlo, el amor, por más fuerte que sea, no es suficiente para superar todos los obstáculos que la vida nos presenta. Y hablando de secretos oscuros que se esconden en el seno de familias poderosas, no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de mencionar Yerde, una serie de acción y drama policíaco que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último, con una trama intrincada y giros inesperados que te dejarán sin aliento. Esta historia, protagonizada por los talentosos Çağatay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli, nos presenta a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados en la infancia debido a una serie de circunstancias trágicas y terminan viviendo vidas completamente diferentes en polos opuestos de la sociedad. Sarp, impulsado por un fuerte sentido de la justicia, se convierte en policía, mientras que Umut, arrastrado por las circunstancias, es reclutado por una peligrosa organización mafiosa. La desilusión en Yerde se manifiesta de múltiples formas, a través de la dolorosa pérdida de la identidad, la traición que corroe el alma y la búsqueda desesperada de la verdad, una verdad que parece estar siempre fuera de su alcance. Sarp y Umut crecen sin siquiera saber de la existencia del otro, viviendo vidas marcadas por el peligro, la incertidumbre y las mentiras. Cuando finalmente se reencuentran años después, descubren con horror que están en bandos opuestos, lo que genera un conflicto interno devastador, una lucha entre el amor fraternal y la lealtad a sus respectivos bandos. El personaje de Sarp en particular, experimenta una profunda desilusión al descubrir la corrupción que se esconde en las altas esferas de la policía y al verse obligado a infiltrarse en la mafia para vengar la muerte de su padre, un hombre al que admiraba profundamente.
La serie explora la desilusión que produce el sistema, la sociedad, la propia familia y la incapacidad de confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que se supone que deben protegerte. La constante incertidumbre, el miedo paralizante a ser descubierto y la paranoia omnipresente generan una atmósfera de tensión y desconfianza que impregna cada escena, cada diálogo, cada mirada en Yerde. Ahora, cambiando un poco de tono, pero sin alejarnos del tema central de la desilusión, vamos a hablar de Fatmagul Unsukuene, una serie que, desde su estreno, generó un gran debate y controversia debido a su temática sensible y su tratamiento realista de la misma. Esta serie, protagonizada por la talentosísima Beren Saat y Engin Kurek, aborda un tema extremadamente delicado y doloroso, la violación y sus devastadoras consecuencias en la vida de la víctima. Fatmagul, una joven inocente y vulnerable que vive en un pequeño pueblo costero, es brutalmente agredida por un grupo de hombres en una noche que cambiará su vida para siempre. Su mundo da un giro de 180 grados y se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores que se arrepiente profundamente de lo que hizo y que lucha por redimirse y ganarse el perdón de Fatmagul. Fatmagul Unsukuene es un claro y contundente ejemplo de cómo un evento traumático, un acto de violencia indescriptible, puede robarle la ilusión a una persona, destrozar sus sueños y dejarla marcada para siempre. Fatmagul pierde su inocencia, su confianza en los demás, su fe en la humanidad y su futuro, que antes se vislumbraba lleno de esperanza y felicidad. Se enfrenta al rechazo y al ostracismo de su propia comunidad, al estigma social que la persigue como una sombra y a la monumental dificultad de reconstruir su vida después de la agresión. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, la humillación y el dolor, Fatmagul encuentra la fuerza interior para luchar por justicia, para exigir que sus agresores sean castigados y para recuperar su dignidad y su derecho a ser feliz. La serie muestra con una crudeza impactante la dura realidad que enfrentan las víctimas de agresión sexual y la importancia vital de romper el silencio, de buscar ayuda y de no permitir que el miedo y la vergüenza las consuman. La desilusión en este caso es profunda, devastadora, pero también es una oportunidad para el crecimiento personal, la resiliencia y la búsqueda de la verdad y la justicia. Cambiando de tercio radicalmente, vamos a analizar una serie que, aunque aparentemente ligera y divertida, también contiene momentos de profunda desilusión y refleja los desafíos que enfrentan las relaciones modernas, Erkencikus. Esta comedia romántica, protagonizada por la encantadora Demet Özdemir y el carismático Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo despistada que empieza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Can, el apuesto y carismático fotógrafo y dueño de la empresa. A pesar de su tono alegre, optimista y lleno de humor, Erkencikus también explora la desilusión que puede surgir en el amor, incluso en las relaciones que parecen sacadas de un cuento de hadas. Sanem y Can se enfrentan a malentendidos, celos, mentiras piadosas y obstáculos externos que ponen a prueba su relación y los obligan a cuestionar sus sentimientos. El personaje de Sanem en particular, experimenta momentos de gran desilusión al descubrir secretos sobre el pasado de Can y al sentirse insegura sobre su amor, temiendo que él no la ame de la misma manera. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, Sanem y Can aprenden a confiar el uno en el otro, a comunicarse abiertamente y a superar sus diferencias. Erkencikus nos muestra que la desilusión es una parte inevitable de la vida y del amor, pero que también puede ser una oportunidad para fortalecer la relación, para crecer como personas y para construir un amor más sólido y duradero. La serie nos enseña que incluso en las comedias románticas, la verdad, la honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una relación duradera y superar los desafíos que se presenten en el camino. Volviendo a dramas más intensos y con temáticas más oscuras, no podemos olvidar Kukur, una serie de acción y drama familiar que te sumerge en el peligroso y despiadado mundo de la mafia turca. Esta historia, protagonizada por el talentoso Aras Bulut y Nemli, nos presenta a Yamak, un joven que regresa a su barrio natal, Kukur, un lugar controlado por su familia, para asumir el liderazgo y proteger a su comunidad de las amenazas externas, tanto de otras familias mafiosas como de la policía corrupta. Kukur es una serie llena de traiciones, venganzas sangrientas y sacrificios dolorosos. La desilusión se manifiesta a través de la pérdida de seres queridos, la corrupción generalizada, la violencia sin fin y la constante lucha por el poder, una lucha que consume a todos los que se ven atrapados en ella. Yamak se enfrenta a la difícil tarea de mantener a su familia unida y de proteger a su barrio de los enemigos, una tarea que lo obliga a tomar decisiones difíciles y a sacrificar su propia felicidad por el bien común. La serie explora la desilusión que produce la violencia, la pérdida de la inocencia y la dificultad de escapar del ciclo de venganza, un ciclo que parece no tener fin.
Kukur nos muestra que a veces el precio de la lealtad es demasiado alto y que la búsqueda de la justicia puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. El constante peligro y la amenaza inminente de perderlo todo generan una atmósfera de tensión, desesperación y paranoia que impregna cada episodio de la serie. Finalmente, para cerrar este recorrido por la desilusión en las series turcas, vamos a hablar de Bir Zamanlar Kukurova, un drama de época que nos transporta a la Turquía de los años 70, una época marcada por la agitación política, la desigualdad social y las profundas divisiones entre ricos y pobres. Esta historia, protagonizada por Hilal Altınbilek, Gurgunes y Murat Unalm, nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes amantes que huyen de Estambul para escapar de un crimen que cometieron y buscar una nueva vida en Kukurova, una región fértil y próspera en el sur de Turquía. Bir Zamanlar Kukurova es una serie llena de intrigas palaciegas, secretos ocultos y pasiones prohibidas que desafían las convenciones sociales. La desilusión se manifiesta a través de la separación forzada de Zuleya y Yılmaz, la manipulación constante de Demir, el poderoso y despiadado dueño de una hacienda, y las constantes luchas de poder en Kukurova, donde la riqueza y el estatus social determinan el destino de las personas. Zuleya se ve obligada a casarse con Demir para proteger a Yılmaz, sacrificando su felicidad personal y su amor verdadero por el bienestar de su amado. La serie explora la desilusión que produce la pérdida del amor, la opresión social que impide a las personas alcanzar sus sueños y la dificultad de escapar del destino, un destino que parece estar escrito en piedra. Bir Zamanlar Kukurova nos muestra que a veces, el amor no es suficiente para superar las barreras sociales y que el pasado siempre vuelve para atormentarnos, persiguiéndonos como una sombra. La serie nos enseña que las decisiones que tomamos en el presente pueden tener consecuencias devastadoras en el futuro, afectando no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que amamos. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por la desilusión en las series turcas. Hemos visto cómo el amor, la familia, la identidad y la justicia pueden ser fuentes de profunda decepción, pero también de crecimiento personal y resiliencia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre la fragilidad de la felicidad y la importancia de valorar lo que tenemos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas que abordan el tema de la desilusión? ¿Qué personajes creen que han sufrido más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por vernos y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo drama turco.